Damos la bienvenida a Ana Almonte. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Eder, y los demás compañeros que interactúan en tu maravilloso programa. No puedo decir más que maravilloso porque tengo la sensación, y no solamente la sensación, la percepción de programas que he visto, que es un programa muy bien diseñado, con muy buena propuesta. Bueno, muchas gracias. Yo lo único que quiero decirle a Ana es que el amigo, compañero de programa, Eder Cordero, quedó encantado con la novela. Muchas gracias. Solo me dijo, te la voy a prestar. Me lo dijo hace 2 semanas. Dice, yo he leído la novela y he quedado sorprendido con la novela que me he leído. Una ventaja del que va a leer esta novela es que desde su primer capítulo queda deslumbrado, apasionado, y se le hace difícil poder dejar la lectura a partir de ese primer capítulo. Unos personajes inolvidables, sobre todo el personaje Lindito, un personaje extraordinario. El enano es un personaje extraordinario, y la señora Dunda también. Exactamente. Vamos a hablar de esta novela. ¿Cómo podíamos resumir digamos, la trama, el desarrollo, el propósito de esta novela, que tiene en cada personaje un mundo aparte? Ana logra penetrar en la conducta de cada uno de estos personajes para hacerlos únicos. Bien, Eder, pues respondo a tu pregunta. En un sentido modificable de la palabra, diríamos que Luces de Alfareros tiene como base principal que su temática aborde temas de la individualidad, pero que esa individualidad se reproduzca en lo que es la multiplicidad humana. ¿A qué me refiero? Hay una búsqueda constante de cada uno de los personajes, muchos de ellos alcanzar preferiblemente el éxito material. ¿Qué sucede? Que en esa búsqueda la mayoría de ellos queda en una especie de hipnosis, tanto situacional como mental, a la misma hora de que en medio de cualquier eventualidad dentro de esa búsqueda, como a todos los seres humanos nos acontece, siempre hay situaciones imprevistas, ya sean accidentales, ya sean morales, ya sean de toda índole, que impulse a ese individuo en medio de la búsqueda de esa perfección material, llegar a cuestionar qué es lo que han estado haciendo para ir detrás de aquello, en función de lo que les está ocurriendo. En un sentido de la palabra, diría que buscar esa perfección sería alcanzar para cada uno de ellos lo que es la paz que se obtiene simplemente con tú sentirte feliz con lo que haces. Pero ¿a qué resumo yo esa búsqueda que se entorna a la felicidad, ya sea en busca de lo material, ya sea en busca de adentrarnos a lo que es la espiritualidad con relación a qué es lo que nos satisfaga? Pues bien, ser libres, llegar a tener un pensamiento crítico independiente en demasía, ¿cómo? Contrarrestando y no contrarrestando lo que hay dentro del sistema, porque entendemos que si estamos en un sistema ahora mismo que pretende estar globalizado, refiriéndome a las grandes potencias, a las grandes naciones, a países en desarrollo y a países muy subdesarrollados de Sudamérica, de América del Norte, entender que en cada uno de esas potencias, que en cada uno de esos puntos estamos caminando sobre un planeta que entendemos es material de acuerdo a nuestra percepción lógica, pero también estamos andando dentro de un medio material que es el que nos avala y nos circunda y nos corresponde y abastece de todo aquello que buscamos, simplemente entendiendo que somos seres únicos dentro de la naturaleza, en que el hombre, partiendo de su evolución,
sistemática, social y todo lo que tenga que ver con su caminar, tenga la posibilidad de entender que si tengo dinero o no tengo dinero, eso no es lo que me da el lavar de ser feliz. Lo que me da el lavar de ser feliz es la búsqueda interior a mi propio equilibrio como ser humano que soy. Y eso está plasmado en la esencia y el comportamiento de muchos de esos personajes. Por supuesto. Creo que para una escritora como el caso tuyo, ¿qué tan difícil fue poder enlazar los capítulos sin que aparentemente lo estén? ¿Cómo esa maniobra, esa destreza que habría que tener para que un libro, una novela como esta esté presentada por capítulos y que uno y otro los capítulos en apariencia no tengan vinculación, pero intrínsecamente sí lo tengan? Eso es cierto, te respondo. Fíjate, lo primero que yo me planteé es que si lo que iba a ser el elemento material concreto a través de la articulación de la palabra es novela, pues debo de entender cuáles son las estrategias que todo escritor debe de contemplar a la hora de estructurar una novela. Lo primero es que Luces de Alfareros, dentro de una esencia técnica, metodológica, es novela. ¿Por qué? Porque aunque en apariencia que no lo es, y en apariencia sí lo es, visiblemente leyendo la novela, leyendo cada uno de los capítulos, con las individualidades, las situaciones de cada uno de los personajes en distintos contextos de la vida, yo diría que lo primero que yo me planteé fue hacer una estructura que se adentrara a lo que es novela, como un inicio en cada uno de los personajes, un desarrollo y un final que abarque cada una de las posiciones de los distintos capítulos en que interfieren los personajes señalados. ¿Cómo así? Yo voy a poner un ejemplo muy rápido y simple. Hace unos 5 años, antes de hacer realidad esta novela, yo me había leído dos novelas importantes. Ella es muy conocida, de quien voy a hablar, en Europa, quizás en Norteamérica, quizás en países como este, hay ya gente que se ha adentrado a conocerla. Ella se llama Irene Nemirovsky, murió dentro de un campo de concentración. Y dejó un legado importantísimo en el ámbito de las letras, de las grandes letras, específicamente en narración. Irene Nemirovsky escribe que fue posteriormente hallado sus manuscritos dentro de una vieja maleta, lo encontró su hija, la única hija que tuvo en vida cuando se casó, un borrador extenso de varios capítulos. Cuando ella muestra, luego de la muerte de Irene Nemirovsky, que muere en un campo de concentración, como he dicho, el escrito a un editor, antiguo editor de ella, porque desde muy joven se dedicó a la escritura, era poco conocida, pero venía de una clase media alta, diría yo. Se mudan a Francia, salen huyendo de asuntos que tuviesen que ver, porque ya tenía ascendencia judía. Y como todos ya hemos visto en la historia, todo aquel que tuviera algún ápice de judío tenía que salir del entorno donde eran perseguidos. Ella se interna con su familia en Francia, hace vida social, se casa, tiene hijos y nunca dejó su sentido de la escritura. ¿Qué pasa con Irene Nemirovsky? Cuando muere, la hija encuentra ese manuscrito maravilloso de ella, al cual le titulan Suite Francesa, que posteriormente fue adaptada a cine, con muy buenas actuaciones. Es lo que desde lo que descubrí, desde lo que investigué y desde lo que vi. ¿Qué sucede en la interioridad de Suite Francesa? Pues a raíz de que Alemania está tomando a nivel de Hitler todo lo que son las naciones, las invasiones y todo lo que era el monopolio político que acontecía el régimen nazi, pues cuando la novela se remonta precisamente cuando van a intervenir a invadir Francia. ¿Qué sucede? Ella plasma de una manera magistral y maravillosa lo que es la detonación de la guerra a través de cada uno de los capítulos que conforma Suite Francesa. ¿Cómo
todo tipo de familias, ya sea aristocráticas, ya sea empresarios, ya sea gente común, dan una versión muy distinta a lo que es el elemento guerra a través de la invasión. Están muchos atemorizados, otros muy ricos, están apegados a lo que son sus casas, sus lujos, toda la vida que han llevado, a raíz de que todo eso, posiblemente con la intervención de Hitler a Francia, se iba a destronar o se iba a desmoronar. ¿Qué pasa? Hay unos capítulos que parecerían totalmente independientes, pregonando la vida de cada uno de esas familias que debían de salir. Antes muchos de ellos se quedaron, pero otros salieron, fueron a desplazarse a lugares donde entendían que podían estar más seguros. Muchos tenían que dejar todas sus riquezas, que dejaron todo. Pero ¿qué había en común con la descripción que hace magistralmente Irene Nemirovsky en cada uno de los capítulos, hurgando la vida de cada uno de ellos? Tenían disímiles vidas, otros tenían, había un empresario banquero que tenía pena de que iba a dejar a 12 de sus amantes, por ejemplo, su gran dote económica, ¿qué iban a hacer de ellos? Pero el asunto era inmediato, ¿cómo tenían que salir? Ese era un ápice. Dentro, claro está, de la descripción de terreno que hace magistralmente Irene Nemirovsky, de la vida que se distancian de un capítulo y otro de los personajes que estaban abordando en Suite Francesa. Pero ¿qué sucede? Hay un elemento común que uno dice, claro que es novela, aquí no hay nada distanciado entre un capítulo y otro, aunque se trate de vidas diferentes. ¿Cuál era? ¿Cómo podían mantenerse vivos durante la intervención militar a Francia? ¿Qué iban a pasar con su vida? El miedo, el agobio, la desesperanza, la ruina, la manera de decir, lo he tenido que dejar todo por una estúpida guerra, he tenido que irme por una guerra, otros enfermos, tengo que irme y no sé si sobreviviré en el trayecto por una guerra. Haciendo una transportación a lo que me pregunta Edil con Luces de Alfareros, que entonces en determinada cuenta muchos lectores dicen, pero que la vida de Atías Treviño, por ejemplo, un enano que sale de un entorno marginal de República Dominicana y se interna tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos para conseguir obtener su sueño dorado a nivel económico material, que era ser grande, ser respetado, lo que obtiene, y obviamente posterior a lo que obtiene, cada acción del ser humano trae una consecuencia. En su caso, pagó por la consecuencia de ser narco, de ser famoso, de ser engreído con él mismo, de entender que él podía dominar al mundo, pero llegan situaciones eventuales. En el caso de Irene Nemirovsky, haciendo no una comparación, sino, vamos a decir, que una interpolación de lo que son unas situaciones a otras, Luces de Alfareros, a medida que va internando la vida, sin necesidad de yo tenía mi estructura armada cuando comencé a escribir Luces de Alfareros, sin conocer la existencia de esta novela, me doy cuenta, claro está, que nada es natural, o sea, nada, todo lo que tiene que ver con creación muchas veces llega a confluir con otras situaciones, aunque sean contextos diferentes. Entonces, en el caso de Luces de Alfareros, todo este desplazamiento que experimenta cada uno de los personajes dentro de cada uno de los capítulos, dentro de las situaciones existenciales de cada uno de ellos, hay un detonante específico, alcanzar, aunque sea en niveles diferentes, lo que es la felicidad. Hay unos que entienden que la felicidad es adentrarse al mundo de la espiritualidad, buscando el sosiego, la paz mental, domando lo que es la mente racional, para darle paso a la mayor de todas, que es el subconsciente, donde habita debajo del subconsciente, la conciencia mayor, que es lo que yo sostengo en muchas de las ideas ahí, que es el alma arraigada al espíritu. Cuando aprendes a escuchar, a atender lo que dice el alma arraigada al espíritu, entonces ya tu nivel de conciencia va a sobrepasar el modo tradicional, racional, cognitivo que hay en cada uno de nosotros dentro de nuestro sistema cerebral, para darle paso a esa voz intuitiva que es la que va a dirigir tu vida sin la necesidad de que tengas la razón específica de ser un borrego u una oveja que va dentro de un rebaño haciendo lo que el sistema y lo que el modo, ya sea socialista, comunista, capitalista, nos impone. La novela tiene una serie de lugares, países diversos que hace suponer
por la manera como lo trata, la propiedad con la que habla de esos lugares y de esos países, uno supone que lo has conocido. ¿Es fruto de la investigación o ha estado en esos lugares? Es una muy buena pregunta que si te respondo con sinceridad podrían pensar, cuidado si estamos aquí al lado de alguien que tiene algún problema, alguna patología mental. Pero entiendo que toda pregunta amerita una respuesta decente. Y yo desde el momento mismo que escribí esta novela sabía que me iba a exponer a una que otra situación. Pues yo te voy a responder de una manera honesta. No estuve en ninguno de esos países, pero sí estuve. Lo entiendo perfectamente. Maravilloso. Me ha pasado. Estuve, Sí. vi cada cosa de lo que ahí fue mostrada. La propiedad con la que porque habla, lo vi todo. la propiedad con la que habla de esos lugares hace suponer que por el dominio que tiene sobre las particularidades de esos lugares es porque lo conociste. Bueno, Eder, yo te conté que Vargas Llosa dice cuando se leyó Dublinense y él fue a Dublín, él conocía cada una de las calles Sí. por la forma en que el escritor había descrito las calles de Dublín. Por ejemplo, y perdón por la acotación, si tú me preguntaras, ¿estuviste alguna vez en Orlando? Hay una parte que es donde dice que es dedicada a Natanael, el ex esposo de Darcy Velázquez Dabrowski, donde él, siendo piloto, hace unos vuelos comerciales hacia Nueva Orleans. Hay una parte específica de una calle donde si podría cualquiera, San Luis, desplazarse allí, se daría cuenta que conjuntamente a la descripción que yo hago corresponde a esas casas solariegas, medio victorianas, a esas calles inclinadas, porque te puedo dar fe de que físicamente no estuve ahí y sí estuve ahí. Muy bien. Excelente. Sí, muy buena respuesta. Excelente. Excelente respuesta. Yo recuerdo, vamos a decir, el maletín de piel color marrón que encontraron los escritos. Eso lo recuerdo, pero veo que obedece en su mayoría la trama a un juego interno de cada uno de los personajes, según tú me has contado, que cada uno anda atrás de la felicidad, pero que no necesariamente detrás de dinero, de cuestiones materiales, ¿no? Eso es correcto. Un juego interno permanente. Eso es correcto. Simplemente andan todos en una búsqueda. Hay un éxodo, muchos se desplazan geográficamente hablando, otros hacen el desplazamiento interior hacia ellos mismos, hurgando, buscando, dentro de una interrelación muy conectada con los personajes subyacentes que tienen mucho que ver con el cordón umbilical del personaje central en el capítulo en cuestión, porque si hablamos de Dunda Dabrowski hay un engranaje profundo e intenso con la necesidad del perfil central matriz que viene siendo Dunda Dabrowski y los subyacentes que son los personajes dependientes y no dependientes de ella a la vez, que aparecen ahí dentro de la elucubración irvanada de cada una de las historias que tienen en dependencia con ella dentro de su trayecto de vida. En términos críticos, ¿cómo ha acogido la literatura dominicana este texto? ¿Hay alguna respuesta sobre lo que significa ese libro, esa novela? ¿Se han hecho algunos comentarios importantes? Muy bien, Eder, muchas gracias por la pregunta. Yo puedo decir que afortunadamente dentro de las inconsciencias que cabe la generalidad en un país cuyo cultivo de lectura siempre, ahora mismo haciendo una percepción deductiva, es muy bajo con lo que nosotros quisiéramos que tuviéramos como entes que deberíamos de doctrinarnos, de estar al día. En la novela sí se ha dado una aceptación, yo diría que no tanto panorámica, sino perceptual en diferentes sectores, arraigadas con muchas personalidades que se acercaron a la novela, inmediatamente se acercaron, querían conocer de mí y me llevaron a sus programas. Una de estas personas, siempre lo voy a decir, es el destacado comunicador, periodista, investigador Fausto Rosario Adames, que fue una persona que en su condición de intelectual
se leyó la novela, la leyó rápido y quería conocerme, quería saber desde dónde me vino a mí escribir, hacer una novela donde hiciera tanto acopio a tantas diversidades y a la vez querer ponerlo con un elemento específico en la parte final. ¿Cómo pude lograr hacer eso? Así como he tenido también las contraposiciones, como en todo lo que hacemos, en todo lo que sale a la luz, obedece a varias percepciones, pues no todo el mundo o ha entendido la novela o no todo el mundo le ha gustado la novela, pero en un sentido general yo puedo decir que la novela hasta el momento lleva un trayecto muy aceptable de lectores, tanto a nivel nacional como internacional, porque puedo dar fe y testimonio que desde que se publicó la novela en España ha tenido de personas muy destacadas y notables críticas muy favorables. Entre ellos están filólogos, analistas, lingüistas, que han escrito para universidades importantes en torno a la novela, lo cual a mí me llena de mucha satisfacción. Yo no puedo hacer un juicio literario porque no tengo la capacidad para poder abordar el tema con propiedad, pero como lector, es un libro encantador. No sé cuáles son los aspectos que van a enjuiciar la crítica literaria para valorar el libro, pero desde el punto de vista de los lectores, yo sé que todo el que tome este texto en sus manos lo va a disfrutar de manera casi embriagante, porque es un texto que desde el primer capítulo tú quedas atrapado, quedas emborrachado del libro y se te hace difícil poder desprenderte de él, porque las historias van transcurriendo de una manera, es como la gente que sigue las telenovelas, que quisiera como avanzar para ver qué va a suceder, cuál es el desenlace de algunas narraciones que aparecen aquí en las historias sucesivas que se cuentan en este libro. Muchas gracias por tu juicio, muchas gracias. Y yo espero que también los muchachos, cuando lean el libro, yo le ofrecí a Félix pasarle este texto para que él lo lea. Primero sé que lo va a leer rápidamente, porque a pesar de que es una novela de 300 y tantas páginas, eso se va como si fuera haciendo magia, sacando flores de un sombrero, qué sé yo, mágicamente. Gracias, Eder, gracias por tu juicio. De manera que ojalá poder tener la oportunidad de ver el éxito de esta novela, porque sé que es un libro importante. Por lo menos entiendo que si la novela existe, no ha sido por un asunto casual, de casualidad, sino por un propósito. Y la novela tiene su propósito. Ana estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es correcto. Y creo que hizo una maestría en España. Así es. Y ha ejercido el periodismo. Sí, en varios medios de comunicación estuve. Por alrededor de 15 años, posteriormente decido retirarme de los medios, más no de la escritura, de la parte escritural informativa, porque hago trabajos de corrección de estilo, trabajo para una institución del Estado, y también corrijo textos de todo tipo, ya sea literarios, y también trabajo para una agencia que se encarga de promover artistas urbanos en Nueva York y Latinoamérica. ¿Qué nació primero, la literatura o el periodismo, en el caso de Ana? Perdón, fíjate que podría parecer una pregunta muy sencilla, pero no lo es, porque en mi caso estuvo de antemano como primer renglón la literatura, la literatura y no el periodismo. Tomé el periodismo precisamente para llegar a oficializar lo que siempre fue mi pasión, que es la literatura. Perfecto. Bueno, Ana, nos gustaría seguir conversando contigo sobre el libro, sobre tu trayectoria profesional. Ya habrá otras oportunidades en que lo haremos, porque hoy tenemos también una entrevista por Zoom, que tenemos que realizar a una persona que los miércoles acude al programa, pero ya tendremos oportunidad de seguir revisando el comportamiento, la marcha de este libro, para ir de paso también saber más de ti, conocer más de tu trabajo profesional,
de los cuentos que has Sí, escrito sí, por supuesto. y de tu vida. Muchas gracias, Eder, y de verdad a ustedes también por oírme, por atenderme. Para mí, yo digo que ha sido de mucha ventaja mi asistencia hoy con ustedes acá, porque además de que me han prestado atención, han importantizado algo que para mí es mi proyecto de vida, como lo es Luces de Alfareros. Así que yo agradecidísima de la atención de ustedes. Bueno,